buenas tardes. Estoy por aquí acompañándonos la tarde de hoy con esta segunda sesión de nuestro taller de bibliometría, hoy en su segunda versión. Y bueno, vamos a conocer un poco acerca de lo que son las leyes bibliométricas. Básicamente, ellas han aparecido con el desarrollo de la bibliometría como esa disciplina instrumental que conversábamos la sesión anterior, que en este caso es de la bibliometría. Y ese enunciado de esas leyes nos han permitido mostrar el comportamiento y la progresión de la información científica. Hay una muy famosa, que es la ley de Bradford, como lo veíamos en nuestra nubecita de palabras clave, pero hay otras más que quizás no son tan famosas, pero también son muy interesantes e importantes en relación a estos procesos bibliométricos. Una de ellas es la ley de Lotka, también es conocida como la ley de productividad de autores, y básicamente esta ley es una descripción de una relación cuantitativa entre los autores y los artículos producidos en un campo en un periodo de tiempo determinado. Esta ley es muy similar a la ley de Bradford porque esta ley demuestra una disminución desigual porque la mayoría de los artículos están altamente concentrados en una pequeña proporción de autores que son altamente productivos en este caso, en este sentido. Y la ley de Bradford, ¿cierto? Que es la que van a ver con mi compañera más adelante. Entonces, nos dice que las publicaciones y la mayor cantidad de artículos están concentrados en una menor cantidad de publicaciones. En este caso, entonces, es que la mayoría de los artículos están concentrados en una pequeña proporción de autores. Y esos autores son altamente productivos o se representan de esa manera. Para poder entender mejor, tengo un par de ejemplos. En el primero, en este cuadro, ustedes van a encontrar el número de artículos y en la siguiente columna el número de autores. ¿Cómo se interpreta? Entonces, en este caso, 436 autores tienen publicado solamente un artículo, mientras que por acá hay un solo artículo, un solo autor que tienen entre 22 a 45 trabajos publicados. Entonces, esto es lo que refleja esa ley de Lotka, ¿cierto? Que aquí podemos ver que en una menor cantidad de autores, ¿cierto? Se encuentra la mayor cantidad de trabajos publicados. Luego entonces en nuestra tercera columna vemos el porcentaje por el número de autores, ¿cierto? Que no es más que la división de los 655 entre los 436 para representar en forma porcentual, ¿cierto? La cantidad que esta identifica. Entonces en este caso estos 436 autores identifica un 66.5% en relación a la cantidad de trabajos publicados. ¿Mm? Bueno, aquí en esta cuarta columna hablamos de trabajos aparentes. ¿Por qué aparentes? Porque si yo tengo 85 autores que han publicado 2 trabajos, entonces yo voy a tener 170 trabajos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en el primero, tenemos 436 autores que solamente tienen un trabajo, entonces yo en este caso voy a tener 436 trabajos. Y por acá también tenemos 2 autores con 13 trabajos, entonces mi total de trabajos aparentes son 26 trabajos. Y luego entonces una manera mucho más sencilla de poder identificar ese índice de productividad del Lotka es haciendo uso del logaritmo en base 10. ¿No? Entonces aquí está el logaritmo en base 1, logaritmo 10, perdón, en base 10 de 1, el logaritmo en base 10 de 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a poder identificar este índice. ¿Y cómo se lee? Entonces,
nos dice que un nivel de productividad es bajo cuando es igual a cero. Nos dice también que un nivel de productividad es medio cuando es mayor que cero, pero menor que 1. ¿Ya? O sea, son los que están identificados por aquí. Y nos habla de un nivel de productividad alto cuando es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, estos son los que identificamos por aquí. Entonces, estos tienen un índice de LOCAT mucho más alto. ¿Ya? Por aquí también ¿me escuchan? Ahí sí, se había perdido el audio, Diana, así que Ah, ok. quizás deba repetir la última parte. Me voy a regresar. Entonces, aquí les explicaba del índice de productividad del OTCA, ¿cierto? Que se sustenta bajo el logaritmo en base 10 para poder hacer como un cálculo mucho más fácil, ¿cierto? Para nosotros que, bueno, la mayoría que no somos tan estadistas ni matemáticos, ni matemáticos puros. Entonces utilizamos este logaritmo en base 10 y entonces lo vamos a realizando de acuerdo a la cantidad de artículos, ¿cierto? Que en este caso se enlista por el número de artículos, la cantidad de autores por cada uno de ellos. Entonces hablamos de un nivel de productividad que es igual a cero y ese nivel de productividad cuando es igual a cero es bajo. Cuando es mayor que cero y menor que uno, hablamos de un nivel de productividad medio. Y cuando hablamos de un nivel de productividad alto, quiere decir que es mayor que uno. Entonces aquí podemos identificar cuáles son esos autores que son altamente productivos, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Que la mayor parte de los trabajos, ¿cierto? Se encuentra concentrado en una menor cantidad de autores. Y entonces quería mostrarles otro ejemplo. Aquí lo tenemos. Yo realicé una búsqueda, ¿cierto? Hice un ejercicio para identificar las revistas núcleo. Luego entonces identifiqué una publicación, ¿cierto? Y de esa publicación hice un análisis de autores, ¿ya? Que es lo que también nos proporcionan las bases de datos, lo que veíamos también en WOS y en Scopus, ¿ya? Y luego entonces de aquí empecé a ordenarlos de los trabajos, de la mayor cantidad de trabajos a la que tiene menos cantidad de trabajos. Y en este sentido, tenemos 500 autores, ¿cierto? Aquí tengo 604 trabajos aparentes, que es la suma de todos estos registros que están aquí. ¿Ya? Entonces voy a tomar el número de artículos, en este caso 1, 2, 3 y la cantidad de autores. En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer de abajo hacia arriba. El número de artículos que tiene solamente un autor. 5 artículos también los tiene un autor. 4 artículos los tiene 2 autores. 3 autores, 3 trabajos los tienen. Aquí podemos ver el recuento. 8 autores, 2 trabajos, 72 autores y solamente publicaron un trabajo, 416 autores. Entonces aquí nuevamente vuelvo y hago ese ejercicio de identificar el porcentaje de autores, ¿cierto? Y los trabajos aparentes y vuelvo a traer el índice de LOC. Entonces aquí si estamos trabajando en el Excel, lo podemos hacer aquí a través de matemáticas y de fórmulas matemáticas y trigonométricas, ¿cierto? A través de esa pestañita de fórmulas. Y por aquí entonces está el logaritmo en base 10. Entonces lo traigo, ¿cierto? Se abre esta ventanita por acá. Yo voy entonces a tomar los datos, en este caso es 1. Voy a dar un clic en aceptar. Entonces es lo mismo, lo voy a arrastrar para que podamos
darnos cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, desde aquí podemos identificar, ¿cierto? Esos autores que tienen una productividad baja, media y alta, de acuerdo a ese enunciado. Entonces, autores con un nivel de productividad igual a 0 tienen una productividad baja, ¿cierto? Los autores con una productividad media, que es mayor que 0 pero menor que 1, ¿cierto? Y una productividad alta. En este caso, en este ejemplo, no vemos ninguno con una productividad alta. Más bien sí encontramos que el 16,8%, ¿cierto? Tienen un nivel de productividad media. Y eso puede entonces también referirnos o quizás también llevarnos a reflexionar acerca de la poca especialización, que es lo que vemos ahí, que tiene un área. ¿No? Entonces, en este caso, hacemos este ejercicio para poder evidenciar esa ley de Lotka. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Se entiende cómo funciona la ley de Lotka? Bueno, parece que no tenemos dudas. Luego entonces también aparece Price, ¿ya? Con dos leyes, una de la obsolescencia científica y del crecimiento exponencial. Entonces aquí Price constató que la literatura científica va perdiendo actualidad cada vez más rápidamente, pero hay que tener en cuenta que no es uniforme para todas las disciplinas. Hay unas disciplinas que van a ser más lentas y otras que van a ser más rápidas, se van a convertir obsoletas de una manera más rápida. Igual también Price nos señala que cuanto más antiguo es un recurso científico, menos se va a citar. Pero igual también va a depender del campo o de la disciplina. ¿No? Entonces, por ejemplo, medicina va a tener una obsolescencia científica mucho mayor que, por ejemplo, las ciencias sociales. Aquí sí se van a citar documentos antiguos, ¿no? Salvo que en medicina no va a ser así. Entonces va perdiendo vigencia muy rápida. Entonces aquí también se pueden hacer ejercicios para poder aplicar esta ley de Price, ¿cierto? Y en este caso, mi ejemplo, lo traigo con una publicación, es una publicación española, y hacen un análisis desde el año 1940 hasta el año 1953. Entonces, ¿qué se hace? Se suman, se cuentan, ¿cierto?, el número de artículos que se publicaron en ese año determinado y se empiezan a revisar la cantidad de referencias que fueron elaborados en esos 65 artículos. En este caso, en el año 1940, esos 65 artículos tienen 690 referencias. Y luego entonces, lo que debemos hacer es identificar las referencias menores a 5 años. ¿Ya? Entonces, igual también se toma el mismo año. Entonces, en este caso se toma 1940, 1939, 1938, 1937 y 1936. ¿Ya? Entonces, ese es el rango que vemos aquí. ¿Ya? Y en este caso, el conteo nos indica un 355. O sea, de esas 690, 355 son menores a 5 años. Y luego, entonces, qué se calcula? Entonces, se divide 355 entre 690 y se multiplica por 100 para poder obtener este porcentaje que nos indica el índice de Price. ¿Ya? Anteriormente, también cerca como de los años 65, cuando Price hace este planteamiento, indicaba que un índice Price como ideal sería mayor del 30%, pero eso ha ido cambiando con el tiempo porque el comportamiento de la productividad científica no es el mismo que en los años 60, ¿cierto? Ahora hay una mayor productividad científica. De todas maneras, sí podemos identificar, ¿cierto? Ese índice de Price cuando es mucho más alto, eso quiere decir que está consumiendo referencias de más recientemente. Y eso también nos lleva a evidenciar
el nivel o la vida media de una disciplina. Entonces, mientras más alto sea el índice price, la vida media de una disciplina va a ser más baja. Es decir, va perdiendo vigencia de una manera más rápida. Si tuviera una vida media alta, eso significaría que pierde vigencia de una forma más lenta. ¿Bien? Pero entonces aquí va dependiendo también de la disciplina. Yo igual por acá tengo otro ejemplo para la ley de Price. Y lo que hice en este caso fue tomar uno de, ¿cierto? De los autores más productivos, en este caso Conver, ¿cierto? Tomar un trabajo y analizar esas 39 referencias que citó en este trabajo, ¿no? Entonces, em, perdón, son el total de referencias de esos 7 artículos, ¿cierto? Con el total de referencias. Entonces, aquí tenemos esas referencias que son 39 referencias, ¿cierto? Hice el cálculo de las referencias que son menores de 5 años, en este caso son 17. Y entonces nuevamente se hace el cálculo, se divide 17 entre 39 y se multiplica por 100. Y aquí tenemos entonces un índice de price de 43.6. Entonces acá también vemos que es un índice de price alto, por lo que su vida media va a ser baja, o sea, va a perder vigencia mucho más rápido, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Bueno, luego entonces, como yo les decía, Price nos habla por un lado de la obsolescencia, ¿cierto? De la rapidez con la que un artículo o una disciplina va perdiendo vigencia con el tiempo, pero también nos habla de un crecimiento exponencial. Aquí nos dice que la información científica experimenta un crecimiento exponencial. Se duplica en un plazo aproximado de 10 a 15 años, ¿cierto? Luego tiene un crecimiento exponencial, ¿cierto? Que es el que identifica o se convierte el campo, ¿cierto? En un frente de investigación, pero después se ralentiza, ¿cierto? Su crecimiento se vuelve lineal y aquí pueden suceder dos cosas, que va a quedar información para la revisión, para el archivo de conocimiento o simplemente ya va perdiendo la vigencia, ¿no? Entonces aquí en este cuadrito podemos ver que el tiempo también de duplicación depende en gran medida del área de conocimiento de que se trate. Entonces está sujeto siempre a la disciplina a la que pertenezca la investigación o el tema en puntual, ¿cierto? Que nosotros queremos em, analizar. Y nos habla también justamente de lo que les hablaba, que el crecimiento de la ciencia pasa por varias etapas. Una etapa de crecimiento exponencial propiamente dicha, en la que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la muestra, y una fase de crecimiento lineal, en que la tasa de crecimiento es constante o independiente del tamaño del sistema. No se aplica solo a publicaciones, lo aplico al número de autores en una materia, a un número de revistas, a un número de elementos químicos conocidos. Esto aquí en relación como a las leyes que no son tan mencionadas, que es la ley de Price y de Lotka. Y ahora entonces lo voy a dejar con mi compañera Francisca para que ella pueda contarles acerca de la ley de Bradford. Francisca. Ahí sí. Así. Sí, me había Ya, activado el micrófono, no, gracias. tranquila. Gracias, Diana. Bueno, como les comentaba, Diana, ley de Bradford es una de las leyes más conocidas, también conocida como la de distribución de Bradford
o Ley de Dispersión de la Literatura Científica. Esta fue una ley introducida por Samuel Bradford en 1934 y es una descripción de una relación cuantitativa entre las revistas y los artículos científicos contenidos en un área en una temática. ¿Ya? Esta ley trata de demostrar que en la producción de artículos en las revistas existe una distribución altamente desigual, donde la mayoría de los artículos están concentrados en una pequeña población de revistas, mientras que una pequeña proporción de artículos se dispersan sobre una alta cantidad de revistas y sirve para conocer los núcleos de especialización temática y de productividad que tienen las revistas. Esta ley se puede aplicar, por ejemplo, para la selección de revistas para poder publicar, donde quiero saber cuáles son las áreas, cuáles son las revistas que más producen en un área y qué tan especializadas están. Ya, ojo que esta ley no toma en cuenta la periodicidad de la revista ni nada, sino que ni la periodicidad de la revista ni el periodo de tiempo en que están concentrados estos artículos, pero sí sirve para medir, como les digo, un nivel de especialización para poder seleccionar la revista para publicar. ¿Ya? ¿Cómo se calcula o cómo se aplica esta ley? Se hace una búsqueda temática, lo vamos a ver igual en un momento aplicado en las bases de datos para que ustedes puedan ver cómo utilizarla dentro de bases de datos como WOS y Scopus. Se hace un análisis de revista con la cantidad de artículos que tiene cada una. Esto se divide en tres, quedando tres zonas. Por ejemplo, aquí tenemos en la presentación que 604 artículos están contenidos en 277 revistas. Esto se divide, como les decía, en tres zonas, quedando en el núcleo aquellas revistas que contienen la mayor cantidad de artículos. Aquí en la presentación vemos que son 22 revistas, las cuales contienen 202 artículos. ¿Ya? Después tenemos la zona 2, donde es mediana especialización, que en este caso los mismos 202 artículos están contenidos en 74 revistas para llegar después a las revistas menos especializadas, digamos, que pueden tener uno o dos artículos, que son 200 artículos contenidos en 181 revistas. ¿Cómo lo veo esto dentro de lo que son las bases de datos? ¿Cierto? Sabemos que el ingreso a las bases de datos es siempre a través del sitio web de la biblioteca. Me voy acá donde dice bases de datos. Me voy acá a la letra W para ver lo que es el Web of Science. ¿Cierto? Me va a pedir la autentificación. Siempre root sin dígito verificador y la clave institucional. Acá, ¿cierto? Como quiero saber las revistas especializadas en una temática y que en este caso sean revistas WOS, fijarme, ¿cierto? Que aquí sea la colección principal del Web of Science y en más ajustes, desmarcar lo que es el Emerging Source Citation Index, para quedarme solamente con las revistas consideradas WOS. Yo acá voy a buscar sobre educación superior, por lo tanto voy a buscar Higher Education. Y para ser un poquito más específico, y currículo. Y aquí hago clic en buscar. Sabemos que tanto bases de datos como el Web of Science como Scopus son bases de datos que son multidisciplinarias. Por lo tanto, si acá yo me quiero enfocar solamente a lo que es el área de educación, tengo que aplicar acá al costado izquierdo el filtro que corresponde al área que yo me quiero enfocar. Por ejemplo, en este caso va a ser Educational Research. Y aquí hago clic en refinar. ¿Ya? Entonces, una vez ahí filtrado, aplicado el filtro, digamos, a la temática que yo me quiero enfocar, me voy a ir al costado derecho donde dice analizar resultados. Esta es una de las herramientas que entrega esta base de datos, que es el análisis de resultados de acuerdo a distintas variables. ¿Ya? Acá, como queremos saber las revistas que son más especializadas en esta temática específica,
me voy a ir donde dice Source Titles. Y aquí me botó. Voy a volver atrás. Source Titles. Ya, ahí sí me aplicó el filtro. Ya, de todas formas, esto no debiese ocurrir, sino que es porque la base de datos está en periodo de actualización. Hay ahí un poquito de intermitencia con la base de datos, por si acaso. ¿Ya? Entonces acá tenemos el análisis, ¿cierto? Por revista, ya donde tenemos acá el listado por revista y por conteo de artículos, ¿ya? Más arribita tengo lo que yo puedo visualizar en resultados. Por ejemplo, acá que me muestra 25, siendo el máximo 500, ¿ya? Y el mínimo de registros que tenga que tener la revista es 1. Entonces yo aquí actualizo. Y aquí se fijan que está ordenado desde el que tiene más artículos al que tiene menos, ¿ya? Y tengo que llegar al final de la página y me voy acá donde dice descargar, ¿ya? Me da la opción de descargar la tabla que estoy viendo o hasta 100.000 datos, ¿ya? Como acá no, me deja visualizar solamente 500, yo voy a seleccionar ahí que sea todos los datos y hago clic en descargar, ¿ya? Acá se descarga este archivo. Importante saber dónde quedan los archivos que se descargan dentro del computador, ¿ya? Entonces acá yo lo que voy a hacer es abrir un Excel en blanco. Y desde acá, desde el Excel, me voy a ir a Archivo, Abrir para buscar el archivo que quiero trabajar. En este caso, examinar. Yo sé que queda mi carpeta de descargas. Acá que sean todos los archivos. Y seleccionar el archivo que se descargó desde la base de datos. Entonces acá yo hago clic en Abrir. Y aquí es importante fijarse que diga delimitado. Siguiente. ¿Ya? Y acá por coma. Y aquí hago clic en finalizar. ¿Ya? Si se fijan aquí, tengo el listado entonces de las revistas con la cantidad de registros y el porcentaje al cual corresponde de ese del total. Entonces tenemos que el total de registros son 2085. Y esto yo lo voy a dividir en 3 porque son las 3 zonas que indica Bradford, ¿ya? Que son 695. ¿Qué voy a hacer aquí yo? Dentro de los registros voy a buscar que haga la suma de 695. Tiene que ser zonas aproximadas, ¿ya? No importa si no da exactamente la misma cantidad por zona, pero tiene que ser una cantidad aproximada. En este caso, por ejemplo, aquí tengo 679. Si sumo los 55 siguientes, ya me voy a pasar a 734. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí en los 679. ¿Ya? Y aquí voy a marcar la primera zona y este vendría siendo el núcleo, ¿ya? Tenemos que estos 679 registros están contenidos en solo 6 revistas, ¿ya? Lo mismo con la siguiente zona. Tengo que hacer que haga 695. Entonces voy bajando y ya me pasé. Ahí quedo 694. ¿Ya? Y acá ya queda los siguientes 694 registros que están contenidos, a ver, en 35 revistas. ¿Ya? Y más abajo entonces tenemos ya la zona, la tercera zona, que son las revistas menos especializadas, que ahí ya tenemos alrededor de 700 y algo registros en 187 revistas. ¿Ya? Así se puede hacer la aplicación de la ley de Bradford en lo que es el Web of Science.
Como les digo, esta ley sirve para ver el nivel de especialización que tienen las revistas, pero hay elementos que no considera. Por ejemplo, como les decía, el tema de la periodicidad de la revista, el periodo de tiempo en el que están estos artículos. Ahora, si sus necesidades para buscar revistas para publicar también apuntan a cuartil o a indicadores de impacto, eso tampoco está considerado acá. Ya ahí ya tendría que ser otra forma de poder seleccionar la revista. Pero como les digo, esto sirve solamente para ver el nivel de especialización que puede tener, que tienen las revistas dentro de una temática específica. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, consulta. ¿No? Ya. Entonces vamos a ver la misma aplicación, pero dentro de la base de datos Scopus. ¿Ya? No es mucha la diferencia en cómo funcionan ambas bases de datos. Puede haber unas pequeñas diferencias en la cantidad de datos que permite trabajar, pero solo eso. ¿Ya? Acá lo mismo. ¿Cierto? Dentro del sitio web de la biblioteca, el índice alfabético, esta vez la letra S, Scopus. Acá voy a hacer la misma búsqueda. La Higher Education. Currículum. Hago clic en buscar. Acá también hacer ver cuál es el área en el que yo quiero trabajar. Yo sé que lo que es educación está en ciencias sociales, por lo tanto me voy a quedar con esa área temática. Ya, y acá también me voy a ir acá donde dice Analyze Search Results. Y aquí voy a hacer el análisis por fuente también. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos la visualización gráfica y al costado izquierdo tenemos el listado de las revistas con la cantidad de documentos. Yo acá me voy a ir arriba donde dice exportar, que sea en CSV, y hago clic en export. ¿Ya? Acá lo mismo, se descarga este archivo con la información. Voy a minimizar. Voy a volver aquí al Excel que tenía abierto y voy a hacer el mismo proceso. Me voy a ir a archivo, hago clic en abrir, examinar, buscar el archivo, fijarme que acá diga delimitado y acá separador por coma. Y hago clic en finalizar. ¿Ya? Y ahí me descarga el listado. Y acá voy a hacer lo mismo, solo que la cantidad de resultados es mayor. Son 10.022 resultados, el cual dividido en 3 serían, ¿eran 10.022 o 1.022? 10.022, me faltó un 0. 10.022, serían 3.340 resultados. Ahora, si se fijan, el listado es bastante más, no tiene tantas revistas, ya tiene 152. Eso es porque, como les decía, Scopus no permite trabajar con grandes cantidades de datos para poder hacer la descarga en el análisis de resultados. Así que aquí, con suerte, me voy a encontrar con las revistas núcleo, que eran 3.000, ay, ya lo olvidé, 3.340. Voy a ver arriba. 3.340. Ahí me pasé. 3.342, y ahí no estoy tan... ¿Ya? Y tengo que por lo menos las 3.340 artículos que están en la zona núcleo están contenidas en 87 revistas. ¿Ya? Y acá puedo calcular, a ver si me da... No, no me alcanza para calcular las otras dos zonas. Pero con eso ya tengo para ver cuáles son las revistas
más especializadas en el área. Ahora, recordar que me aparece mayor cantidad de resultados porque Scopus tiene mayor cantidad de información, abarca más áreas temáticas, por lo tanto tiene más revistas indexadas que el Web of Science. ¿Ya? Y ahí también me permite ver, por ejemplo, en este caso en el Web of Science es Higher Education, International Journal of Sustainability in Higher Education. Ahí hacer una comparación si se repiten, por ejemplo, en el caso del International Journal of Sustainability in Higher Education, coincide la información tanto en WOS como en Scopus. Ya lo mismo que la revista Higher Education, se encuentran dentro del núcleo. ¿Ya? Se encuentran dentro de lo que es el núcleo. Y ahí ya para ver, como les decía, información con respecto al impacto, y hay que entrar a utilizar las herramientas paralelas como las que vimos la semana pasada en el taller de bibliometría 1. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? Pues la aplicación de la ley, ¿no? Ya. Entonces, si no hay más dudas, siguiendo con lo que es selección de revistas, ya que como les decía, esta ley sirve es una forma de hacer un análisis para poder hacer una selección de revistas y es lo que se hace en el servicio entregado de dónde publicar. De acuerdo a lo que solicite el investigador, en relación a un área temática en específico, se hace un análisis con ley de Bradford en ambas bases de datos, ¿ya? Pero además se utilizan dos herramientas, tanto de WOS como Scopus, que sirven para hacer análisis a los textos, ¿ya? Donde busca cuáles son las revistas más apropiadas de acuerdo a un título y a un abstract, ¿ya? Esto la encuentran en el sitio web de la biblioteca. En la misma sección de recursos de información está el cuadrito que dice guías temáticas. Dentro de las guías temáticas, que son pequeños sitios web que agrupan información con respecto a un área en específico, en este caso los recursos, tenemos las guías temáticas por carrera, la guía del investigador. ¿Ya? Y en la guía del investigador tenemos, bueno, el acceso al formulario de dónde publicar, servicio que les comentaba, al repositorio, algunos repositorios de datos, recursos de información. ¿Ya? Es importante antes de ver las otras pestañas. Bueno, tenemos recursos de información, la explicación de cuáles son las categorías de indexación de las revistas, a qué nos referimos con ello, una breve explicación de lo que son los indicadores bibliométricos, que son los indicadores que vimos en el taller pasado, fondos concursables y algunos datos de interés como lo que es el DOI, algunos identificadores de autor, criterios de indexación, redes sociales para investigador, entre otros. Pero lo que les voy a mostrar está en la pestaña de recursos de información, ¿cierto? Encontramos ahí unas bases de datos especializadas, lo que son los gestores bibliográficos con los cuales trabaja el sistema de biblioteca, y más abajo tenemos el buscador de revistas para publicar. Y aquí tenemos dos. El Master Journalist ya es una herramienta paralela del Web of Science Group, que es de Web of Science. ¿Ya? Acá tenemos, esto funciona de dos formas. Una es como buscador de revistas específicas, por ejemplo, si yo tengo duda si una revista es WOS o no. Yo, por ejemplo, voy a buscar aquí la revista, era la misma que estaba trabajando la semana pasada. Yo me voy acá, me va a aparecer el perfil de la revista y acá me va a indicar a qué índice corresponde. Entonces acá tengo que fijarme que diga ciencias, ciencias sociales o artes y humanidades, ¿cierto? Esos son los tres índices que son consideradas como revistas WOS. Acá tengo la opción de ver el perfil, ¿ya? Pero para ver el perfil me va a pedir estar registrada, ¿ya? Para registrarme tengo que ir, ¿cierto?, a la base de datos en la misma cuenta
que utilizo para iniciar sesión en la base de datos. Por ejemplo, aquí ya voy a cerrar mi sesión. Voy a volver a entrar mejor para mostrarles bien. Ya, acá. Cuando uno ingresa a la base de datos, aquí arriba dice iniciar sesión. Y da la opción de poder iniciar sesión o registrarse. Entonces acá ustedes se registran con su correo electrónico, les va a dar un código de verificación el cual es enviado a ese correo y de ahí continúan con el formulario. Entonces esa cuenta me va a dar el acceso aquí al Master Journalist para poder ver el perfil de la revista y para utilizarlo con el Manuscript Match o Match Manuscript. ¿Ya? Entonces acá la revista Plus One me dice el ISSN, acerca de qué, el enlace al sitio web, desde qué año está publicada. ¿Ya? Esta revista empezó el año 2006. La información para los autores, me da todo el enlace donde puedo encontrar la información para las estadísticas, para la frecuencia, el sitio web del editor, etc. ¿Ya? Yo voy a volver aquí al principio. ¿Ya? Así como también puedo hacer clic a donde dice Search Journals y me va a mostrar el listado completo, que son alrededor de 25.000 resultados. Y yo al costado izquierdo puedo hacer un filtro por categoría cobertura Web of Science, indicando en qué índice deben estar. ¿Ya? Recordad que si dice Emerging, no son revistas WOS. La área temática, ya si son revistas de acceso abierto, ¿ya? Las categorías del Journal Citation Report, categoría temática, algún país en específico, idioma, frecuencia, ahí yo puedo trabajar con todas las revistas que están contenidas en el Web of Science, ¿ya? Además, si, como les decía, a partir de un título y un abstract, tengo el Match Manuscript. ¿Qué es lo que hace? Yo acá tengo un artículo que ya está publicado, que no es mío, que es un artículo que encontré en una revista, y lo que voy a hacer es copiar y pegar el título y el abstract. ¿Ya? Tiene que ser en inglés por un tema de que la información científica en estas bases de datos se manejan en inglés. ¿Ya? Entonces acá, a partir del título del abstract, me identifica palabras claves, ¿ya? Y me muestra algunas sugerencias. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la primera revista es del Emerging Soul Citation Index, pero no es WOS. Por lo tanto, si yo quiero solamente revistas WOS, tengo que ir aquí a los filtros y seleccionar los índices con los cuales quiero trabajar. ¿Ya? Y ahí están los filtros activos. Entonces, aquí, ¿cierto? Me aparece la información de la revista, ¿ya? Las palabras claves, ¿ya? Y el puntaje de coincidencias. ¿Ya? En este caso es de 0,28 y queda desde el más alto al más bajo. Lo mismo, aquí puedo ir al perfil de la revista, ¿ya? O viene aquí ir bajando de acuerdo al nivel de coincidencia y a las palabras claves que son detectadas. ¿Ya? Lo mismo acá, por ejemplo, si hay una revista que me interesa, acá esta revista, por ejemplo, me da el enlace al sitio web, el primer año que se publicó, tiene 6 números o volúmenes por año, publica en inglés, es bimensual, es de los Países Bajos, las categorías temáticas, ¿ya? Los indicadores de impacto, en este caso el factor de impacto 2020 y el 2019. Y hay acá hay un indicador nuevo que agregó el Web of Science, ¿cierto? Porque estos días, como les comentaba, se está actualizando la plataforma. Y además del Journal Impact Factor, agregó otro indicador que es el Journal Citation Indicator. ¿Ya? Y hay información con respecto a la revisión por pares,
y que además, si es que están en PubMed. ¿Ya? Ahí entrego una información completa de lo que es el perfil de la revista. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿No? Ya, vamos bien entonces. Bueno, al costado voy a volver aquí a la guía del investigador y además está lo que es el Journal Finder, que vendría siendo como el Master Journalist, pero de Scopus, ya de Elsevier. Acá sí no puedo hacer el filtro completo de las revistas porque eso lo puedo obtener, por ejemplo, desde Simago, como lo vimos en el taller anterior. Pero aquí también puedo ingresar el título del artículo, ¿ya? El abstract del artículo, ¿ya? Las palabras claves que sean relevantes, ¿ya? Si quiero un área temática en específico, yo acá... Ay, vamos a ver. Tiene áreas más generales, en este caso me voy a quedar igual con ciencias sociales. Puedo seleccionar más de un área temática. Y acá, por ejemplo, palabras claves, yo sé que este artículo es de educación, me da opciones de palabras claves. Voy a dejar ahí solo como educación. Y hago clic donde dice, bueno, aquí puedo aplicar más filtros. ¿Ya? Y acá hago clic donde dice Find Journal para que el sitio haga el análisis de las palabras claves del resumen y del título. Y acá me aparecieron 49 opciones, digamos, match, de acuerdo a las palabras claves extraídas desde el abstract y desde las que yo ingresé. ¿Ya? Acá sí el Journal Finder es un poco más completo que el Master Journalist, pero entrega ahí la barra con respecto a la compatibilidad. ¿Ya? El indicador es como el Site Score, ¿ya? La tasa de aceptación, el tiempo de espera entre la primera decisión y el tiempo de publicación. ¿Ya? Si yo hago clic aquí en la flechita para que despliegue más información, tenemos si es que cobra por publicar, en este caso que indica que cobra por el acceso abierto, $1.870. Tiene un periodo de embargo de publicación de 24 meses. Los países donde es más leída la revista, que en este caso Australia, Estados Unidos, y ahí puedo ver también el enlace a otras métricas. ¿Ya? Lo mismo más abajo. Si yo hago clic, en este caso es el International Journal of Education Open. Ahí tenemos otra revista. El Studies in Educational Evaluation también. Si hago clic más abajo, también me va a mostrar, ¿cierto?, las métricas que les comentaba, el ISSN de la revista, el acceso al sitio web o para poder enviar artículos, la tasa de aceptación, el periodo de espera entre la primera decisión y en cuánto se demoran en publicar, la lista del precio, en este caso por acceso abierto también. Muestra aquí algunos artículos recientes, una descripción de la revista y también ahí los beneficios para los autores, o información relevante que puede ser para el autor para poder tomar una decisión. ¿Ya? Eso con lo que es la ley de Bradford y estas herramientas que ayudan también a la selección de revistas. Como les comentaba, estas son las herramientas que se utilizan para la selección en el servicio que entrega el sistema de biblioteca, que es el donde publicar, a través de estas herramientas y la ley de Bradford. Por eso siempre se les pide un título, un abstract y palabras claves del artículo que desean publicar. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta.
Pareciera que no, Diana, para continuar con la siguiente parte. Ok, Francisca. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Bueno, lo siguiente que vamos a ver, ¿cierto? Dentro del contenido, una vez realizada esta revisión por las diferentes leyes bibliométricas, por todos estos servicios y otros recursos que nos presentó Francisca, hay un recurso final de este taller de bibliometría 2 que es el Essential Science Indicators. Es un recurso, ¿cierto?, que pertenece a la Web of Science. Básicamente, esta es una herramienta analítica que nos permite identificar la investigación de más alto desempeño. Aquí cubre más de 11.000 revistas que clasifica autores, instituciones, países y revistas y toma esas 252 categorías que tiene la Web of Science y las convierte en 22 categorías. Entonces, también desde allí podemos identificar la productividad en número de documentos, la influencia en términos de citas y el impacto en relación a citas por documento. ¿Cuáles son sus fuentes? Básicamente son el índice de ciencias sociales y el de ciencias de la colección principal de la Web of Science. Básicamente analiza artículos y revisiones nada más y hace un análisis con una cobertura de 10 años. ¿Ya? Entonces, desde allí hace un recuento y nos presenta algunos umbrales de citaciones bajo los cuales podemos identificar si podemos ser parte del Essential Science Indicators, si podemos también ser reconocidos como esa investigación altamente productiva o también esa investigación más top a nivel mundial, ¿no? Aquí en la Essential Science Indicators y como lo vemos lo van a encontrar en la Web of Science, van a encontrar dos clasificaciones en los filtros que hace alusión a los documentos altamente citados, que son los Highly Cited Papers, y a los documentos Hot Papers o documentos candentes. Entonces, aquí nos habla que son los Highly Cited Papers, documentos que recibieron el 1% de citas en un año determinado, que son lo que vamos a ver ahora en los umbrales de cita. Y los hot papers son los documentos que fueron publicados los 2 últimos años, que han recibido también el 0,1% de citas en los últimos 2 meses. Para ingresar, entonces, yo voy a ir a la página del sistema de bibliotecas, ¿cierto? Voy a ir por aquí, donde está la base de datos. Voy a ir a mi índice alfabético por la letra E. Y voy a encontrar aquí el Essential Science Indicators, recordando que es un recurso suscrito, ¿cierto? Y nos va a pedir autentificación para poder ingresar a este recurso. Entonces aquí podemos encontrar nuestro ESI, ¿cierto? También tenemos la posibilidad de ir guardando los análisis que vamos realizando en la base, en esta base de datos o en este recurso en particular. Por eso aquí, ¿cierto? En el menú principal, en el costado derecho, encontramos la opción de Sign In, ¿ya? Aquí podemos ocupar la misma cuenta de la Web of Science, ¿ya? Y si no la tenemos, lo podemos registrar desde aquí, ¿cierto? A través de esta opción, donde podemos encontrar diligenciar estos campos. ¿Listo? Entonces yo me voy a ir a registrarme para que ustedes puedan ver lo que permite almacenar y gestionar a través de la cuenta de un usuario registrado. Ahí aparece entonces mi correo electrónico.
Entonces vamos a ver aquí más abajo encontramos un mapa, ¿cierto? Un mapa mundi que identifica los países y la productividad en documentos altamente citados, ¿no? En este caso, por aquí encontramos, por ejemplo, Brasil, que tiene 3.585. Tenemos Chile, por acá al ladito, que tiene 1.206. No sé, por acá China, 40.492. Entonces yo me voy posicionando por cada uno de ellos y automáticamente, miren, aquí se va a ir cambiando. Entonces voy a apretar aquí Chile y se va a cambiar. Entonces aquí Chile en este caso está compitiendo en las 22 categorías. Ya aquí podemos verlas. Y podemos también hacer una revisión por la cantidad de documentos que pertenecen a la Web of Science, ¿cierto? Que están considerados como high cited o sea, documentos altamente citados. La cantidad de citas que esos documentos han recibido, esas citas por documento y los top papers, ¿ya? Que son esa suma de los altamente citados y los hot papers. ¿Ya? Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, bueno, en la base de datos o en la colección principal de la Web of Science está clasificada la información en 252 categorías y aquí en esta herramienta solamente nos proporcionan 22. Entonces, para saber exactamente en qué categoría del ESI está mi categoría, mi revista, que está, o la revista donde está mi publicación, ¿cierto? Entonces yo me voy aquí en este menú también en el costado superior derecho, voy a apretar ayuda y se va a abrir esta ventanita, ¿no? Entonces yo me voy a ir aquí donde dice notas de alcance y cobertura, ¿ya? Entonces acá nos dice que están clasificadas por estas 22 categorías. Entonces yo voy a pinchar ahí. Y si ustedes se dan cuenta, aparecen las 22 y en cada una de ellas, entonces me dice qué es lo que cubre. Entonces acá me dice cubre revistas en general de agricultura, de química, ingeniería, en agricultura, también en ciencias, bueno, aquí ciencias animales, ¿qué más hay? De nutrición, entonces de los suelos, de agroforestación, de horticultura, de cultivos, de protección de cultivos, de control de plagas y demás. Entonces aquí yo puedo identificar esa categoría que está en la Web of Science y poder como homologarla dentro de alguna de esas 22 categorías del ESI. ¿Ya? Bueno, entonces, esto es lo que me permite realizar, ¿cierto? Identificar cuál es mi posición en relación a los documentos top y highly cited papers que son extraídos, ¿cierto? Desde la colección principal de la Web of Science. Pero bueno, aquí voy a limpiar acá para que podamos entonces realizar algunos ejemplos. Entonces, yo voy a colocar acá, voy a dejar este filtro, ¿cierto? Que son como los campos de investigación, pero yo voy a filtrarlo por institución para conocer por institución en qué categorías está compitiendo de esas 22. Entonces, yo voy a colocarme luego aquí en el siguiente filtro y voy a colocar institución. Entonces, en el cajoncito yo puedo colocar una palabra clave o la misma nombre de la institución o universidad en este caso. Entonces, yo quiero analizar la Pontificia Universidad Católica de Chile y quiero saber la Pontificia Universidad Católica de Chile en qué categorías está compitiendo. Entonces, en este caso, compite en 13 de esas 22 categorías. Y desde aquí, entonces, yo también puedo ordenar los resultados, ¿cierto? Que aparece por la categoría en donde recibe más citaciones, pero yo a través de un clic sobre la columna, puedo pedirle que lo ordene en este caso por la cantidad de documentos de la Web of Science o por la cantidad de top papers que tiene una categoría.
¿Listo? Eso también puedo realizar para poder conocer lo más, cómo está posicionada, ¿cierto? En cuanto a temas de investigación por categoría. Luego entonces también voy a limpiar este filtro. Puedo hacer un filtro por instituciones, ¿cierto? Pero esta vez lo voy a filtrar por un campo en específico. Entonces yo quiero conocer en Agricultural Science qué instituciones son las más top, ¿no? Entonces aprieto aquí, me posiciono sobre el campo, ¿cierto? Entonces automáticamente se incorpora el filtro, voy a dar un clic por fuera y aquí me aparecen 944 instituciones que están compitiendo en esa categoría, ¿no? Entonces, desde aquí yo también puedo hacer un filtro para conocer, por ejemplo, si alguna institución hace parte de esas 944. Entonces, si yo quisiera conocer una institución, me posiciono sobre esa columna, doy un clic sobre la flechita y voy aquí a la opción filtro. Nuevamente coloco Chile, que me interesa la universidad, la Pontificia Católica de Chile. Ay, ay, se me soltó. Entonces, aquí aparece la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde me dice que de esas 944 instituciones que están compitiendo en este campo, la universidad ocupa 469, el lugar 469 de 944 instituciones a nivel mundial. Entonces aquí podemos ver también la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Santiago de Chile. Luego entonces yo digo, no, pero yo quisiera más bien conocer en el país cuáles son las instituciones que son más altamente productivas en esta categoría. Entonces me voy a la siguiente columna que dice países o regiones y hago exactamente lo mismo. Pincho la flechita hacia abajo, me posiciono sobre filtro y entonces aquí busco Chile. ¿No? Entonces aquí voy a dar cuenta de cuáles son las instituciones que pertenecen a nuestro país, ¿cierto? Que son altamente productivas en esta categoría en específico. Entonces, vemos la Universidad de Chile, que el 944 ocupa el lugar 312 y así sucesivamente. Encontramos la Universidad de la Frontera, la Universidad Concepción y bueno, aquí aparece la Universidad de Talca. Entonces, también lo mismo vamos a poder encontrar los documentos que pertenecen a la Web of Science, la cantidad de citas recibidas, la cantidad de citas por documento y la cantidad de top papers que tienen, es decir, la suma de los altamente citados y de los documentos candentes. En este caso tenemos 6 documentos, entonces si yo quisiera conocer cuáles son esos 6 documentos, entonces pincho la barrita e inmediatamente entonces me cambia mi visualización, me permite ver cuáles son esos 6 trabajos, identifica, ¿cierto? Los autores, la revista en donde está publicado, el recuento de citas. Y miren, por acá podemos ver que este es un candente, que es el Hot Papers, ¿cierto? Que son los que reciben, los que se publican los últimos 2 años y que han recibido una cantidad de citas los últimos 2 meses para ser considerados investigaciones candentes en un campo determinado. ¿Listo? Bueno, también, por ejemplo, yo puedo guardar estos criterios, ¿no? Entonces yo me voy aquí a este ladito donde dice limpiar, guardar criterio y la herramienta me va a guardar esta selección. Entonces aquí yo voy a colocar que este es el taller y voy a pinchar luego el botón salvar. Entonces aquí me dice que mi set ha sido guardado con exitosamente. Entonces, para poder visualizarlo, yo me voy a ir aquí donde está el signo más, con esa carpetita, y por aquí está el taller. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente puedo pinchar el taller y trae nuevamente
mis resultados. ¿Ya? Este análisis también lo podemos hacer, ¿cierto? Por instituciones, ¿cierto? Por países. Pero ¿qué pasa si yo también quisiera conocer cuáles son los autores más productivos en algún campo determinado? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, entonces, es hacer un filtro por autor y adicionar un filtro. En este caso lo voy a dejar por campos de investigación. ¿No? Entonces aquí yo quiero conocer cuáles son los autores más productivos en el área de Agricultural Science. Entonces pincho nuevamente ese filtro, doy un clic por fuera y aquí entonces me voy a encontrar cuáles son todos los autores que se encuentran en esta o han cumplido ciertos los umbrales para poder ser considerados dentro de ese. ¿No? Entonces aquí los encontramos por la cantidad de citas. Si yo quisiera ordenarlo por la cantidad de documentos publicados, entonces también lo puedo hacer. ¿Ya? También está por las citas por documentos y los top papers que tiene. ¿No? Entonces en este caso, este autor tiene 12. Luego por acá tenemos 26, 35. Y si quisiéramos conocer esos trabajos, nuevamente pinchamos sobre la barrita y desde ahí conocemos cuáles son esos 35 trabajos que son altamente citados. Entonces, desde aquí, desde esta pestañita de indicadores, podemos hacer todas estas búsquedas que nos van a permitir analizar todas estas métricas desde instituciones, desde autores, desde categorías o disciplinas. ¿No? También, como les decía, esta herramienta nos permite obtener algunas otras métricas, ¿cierto? Que nos permiten saber el campo, nos permiten identificar si nuestro trabajo puede estar considerado como altamente productivo, ¿cierto? Y cumple los umbrales de citación. Entonces yo me voy a ir aquí. Ya voy a cambiar esta pestañita de indicadores por la Files Baselines, que son las líneas de base. ¿Ya? Y entonces aquí yo me voy a encontrar toda esta información por los 10 años, ¿cierto? Los últimos 10 años, que es lo que hace o lo que calcula más bien esta herramienta. ¿Ya? Entonces aquí en esta Citation Rates, ¿cierto? Nos vamos a encontrar solo los promedios de citación por documento. Entonces el primero nos habla de la posición, ¿cierto? Dependiendo de la categoría y del año de publicación. Entonces, en este caso, si mi trabajo pertenece o la revista pertenece a la categoría de Agricultural Science, si mi artículo publicado en esa revista es del 2011, para ser parte, ¿cierto? Del ESI deberíamos haber acumulado 19.74 citas. ¿Ya? Y así sucesivamente por los años de publicación. Entonces, si, por ejemplo, fue publicado en el año 2019, por lo menos tendríamos que o han acumulado 4.22 citas. Luego tenemos los percentiles. Los percentiles aquí nos definen los niveles de actividad de citas y sirven también para evaluar el impacto de nuestra investigación. Y hacemos exactamente el mismo ejercicio, nos posicionamos en la categoría, ¿cierto? En el año de publicación de nuestro artículo y la cantidad de citas que se han recibido. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si estuviéramos en la categoría de Agricultural Science y nuestro trabajo ha recibido 47 citas, eso lo posiciona en el 10% dentro de el ESI, ¿ya? Y eso significa que el 90% de los artículos que pertenecen o de los trabajos que pertenecen a esta categoría tienen menos de 46 citas.
¿no? Luego tenemos el Field Rankings, ¿cierto? Que son las clasificaciones del campo o de la categoría. Y aquí nos proporcionan tasas de citas a 10 años y recuentos agregados, ¿no? Entonces aquí también tenemos nuestro campo de investigación, el número de documentos, ¿cierto? Que pertenecen al ESI, la cantidad de citaciones que han recibido, las citaciones por documento, y aquí podemos identificar ese 1% para ser considerado altamente citado. Entonces, en este caso, de esos 471.618 documentos, ¿cierto? Solo 4.708 han alcanzado ese 10% de citación, ¿no? Entonces, por eso son considerados altamente citados. Luego, entonces, aquí vemos los umbrales de citación. Y acá entonces nos muestra el rendimiento de la cita, ¿ya? Entonces, aquí podemos identificar cuando una entidad puede clasificarse dentro del ESI, ¿ya? Un autor, una institución, una revista o un país. Entonces, aquí vemos, entonces, también nos posicionamos dentro de alguna categoría. Entonces, como autor debemos tener también en esa cobertura de los 10 años, 1.369, si es una institución 6.251, si es una revista 2.508 y si es un país 1.963 para ser considerado lo más top. Entonces, es considerado top, ¿cierto? Del 1% si soy un autor o una institución y del 50% más top si soy una revista o un país. ¿No? Y luego entonces aquí podemos identificar en el resto de los umbrales si vamos a alcanzar a hacer o va a entrar al ESI, ¿cierto? Nuestra investigación, dependiendo si es altamente citado o si es un documento candente en investigación. Entonces el primero que vemos ahí, o el siguiente, son los documentos, los umbrales de documentos altamente citados. ¿Ya? Y también se hace esa revisión de acuerdo a la categoría que pertenece la revista, la publicación, ¿cierto? Donde se encuentra mi artículo y el año de publicación. Entonces aquí recordemos que siempre lo hace tomando en cuenta los últimos 10 años y aquí podemos ser parte del 1% más top, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo publiqué en inmunología, ¿cierto? Y mi artículo es del año pasado, que es del 2020. Entonces, a la fecha debería tener 44 citaciones para ser considerado un documento altamente citado, ¿ya? Y cuando tenemos o queremos revisar un documento un artículo para ver cuál es el umbral de citación para ser considerado un documento candente en investigación, recordando que aquí se hace el análisis de los 2 últimos años en relación a la cantidad de citas que ha recibido los últimos 2 meses. Entonces, por eso aquí ustedes ven que el año está acompañado de un numerito, ¿cierto? Que es en este caso es el 2, 3, 4, 5, que corresponde, ¿cierto? Enero, febrero sería el 1, marzo, abril sería el segundo y así sucesivamente. Entonces, noviembre y diciembre estarían aquí en el 2016. Y acá entonces tenemos que fijarnos no solamente en el año de publicación, sino en el mes en el que fue publicado nuestro trabajo. Entonces, nuevamente nos posicionamos. En este caso, por ejemplo, veamos matemáticas. Si mi trabajo fue publicado en diciembre del año 2019, para ser considerado un documento candente, a la fecha debería tener 6 citas acumuladas, ¿no? En el caso de biología y bioquímica, si yo publiqué mi trabajo el año pasado, en febrero, entonces a la fecha debería tener acumuladas 27 citas, ¿ya? Entonces así ustedes pueden revisar si es considerado también un documento candente o altamente citado,
Entonces aquí recordemos que son los que se han publicado los 2 últimos años y acá los que se han publicado los últimos 10 años. Para los hot papers o los documentos candentes en investigación, estos ya harían parte del top 0,1%. ¿Ya? Entonces, en la medida en que el porcentaje de ese percentil sea más bajo, la cantidad de citas van a ser mucho más altas, ¿no? Entonces, si tenemos un percentil más alto de un 50%, la cantidad de citas va a ser menor. Entonces también aquí esta herramienta nos sirve para cuando queremos también revisar la trayectoria de un investigador, ¿cierto? Que, no sé, recibimos el currículum y queremos revisar si este investigador es un investigador altamente productivo. ¿Ya? Entonces también para eso podemos ocupar el ESI. ¿Ya? También, bueno, para identificar tendencias y áreas emergentes de investigación, para identificar quiénes son los que están publicando trabajos candentes en las diferentes disciplinas. Entonces, esta herramienta realiza ese tipo de métricas teniendo en cuenta las citas y los documentos publicados durante ese periodo de tiempo en una disciplina em, específica, ¿no? Entonces, eso es así en este taller a grandes rasgos, el Essential Science Indicators que pertenece a la Web of Science, ¿no? No sé si tienen dudas. No hay dudas de cómo funciona la herramienta. No sé, Francisca, si tú quieras adicionar algo más. Eh, no, o sea, solamente recordar los servicios que están disponibles, que parece que estaban ahí en la presentación, Diana. Déjame ver. Como les comentaba, durante la aplicación de ley de Bradford, el sistema de bibliotecas tiene el servicio de dónde publicar, el cual pueden solicitar a través del sitio web de la biblioteca, donde está el formulario de contacto. Y les mostraba también ahí en la guía del investigador, colocan sus datos, como les decía, los requisitos es el tener un título, un abstract, las palabras claves para poder hacer el análisis con estas herramientas que se les mostró durante el taller. También para dejarlos invitados a que revisen la guía temática del investigador, de cualquier duda también, que nos puedan contactar a través del formulario de contacto o bien directamente al correo. Les voy a dejar mi correo en el chat. También hacemos asesoría con el tema de las con las búsquedas de información y también recordar el servicio de obtención de artículos ante cualquier artículo que puedan necesitar que no está dentro de las bases de datos a las cuales tenemos acceso. También lo pueden solicitar a través del formulario de contacto. ¿Ya? Eso, voy a dejarles el correo de cualquier duda en el chat, como les decía. La grabación va a quedar disponible en el chat también. Gracias, Francisca. Bueno, yo también quiero incorporar, voy a dejar un par de formularios eh, en el chat que corresponde a las actividades de retroalimentación de nuestras actividades de formación. Entonces, sé que la mayoría participaron de el taller de bibliometría 1 para que puedan entonces ayudarnos a contestar el formulario de la sesión anterior. Lo había dejado por el chat también el día martes. Y aquí voy a adjuntar entonces o voy a enviar el ejercicio que corresponde a bibliometría 2.
Entonces, recuerden que tienen todos estos canales para poder ponerse en contacto con nosotros y también todos estos recursos que mostró Francisca hace un momento atrás. Les agradecemos mucho su participación. Esperamos que la información que entendemos que sea mucha, eh, pueda servirles, ¿cierto? Ustedes saben que en caso de cualquier duda o orientación que requieran, pueden ponerse en contacto con nosotros.